La nueva esposa de mi ex me robó mi asiento en la graduación de mi hijo. Su mamá puede verlo desde atrás. Ella se rió. Mi ex no hizo nada. Después de 18 años de doble turno criando al mejor estudiante, me paré junto a la salida. Cuando mi hijo subió al podio, no sonrió. Dobló su discurso, señaló a su madrastra y dijo una cosa que la hizo palidecer. El acomodador tenía 19, tal vez 20 años. Llevaba una pajarita de clip y una identificación que decía Brandon. No pudo mirarme a los ojos. Señora, lo siento. Esos asientos de adelante ya están ocupados. Tendrá que esperar aquí atrás. Yo sostenía el programa con ambas manos para que no me temblaran. Podía ver la fila B desde donde estaba. 2 asientos vacíos, 2 de ellos. Con los carteles de cartulina blanca con los nombres, había visto a mi hijo sentarse en esas sillas a las 8:47 de esa mañana, cuando me había abrazado en el estacionamiento y me había susurrado. Mamá, estás en la segunda fila. Te guardé el mejor asiento. Los carteles ya no estaban. Bueno, no exactamente. Pude ver uno de ellos en el suelo debajo de la fila A, perfectamente partido por la mitad. Sarah Evans y el cuidadoso Sharpie azul de Michael, rasgado por la mitad como un recibo. Esos eran mis asientos, susurré. Mi hijo los reservó. Brandon, el acomodador, se encogió. La señora de adelante, la del vestido azul, dijo que hubo un error. Dijo que su nombre estaba en la lista. La señora de adelante, la del vestido azul. Miré. Chloe, la nueva esposa de mi exmarido, David, de 28 años, sentada junto a David en el centro de la fila B, con un vestido estilo vendaje, Herbe Leger azul cobalto que yo conocía, porque Michael me había mostrado su Instagram una vez con el tipo de expresión que tiene un adolescente cuando no sabe cómo decirle a su madre que la mujer que la reemplazó estaba publicando recibos que costaban $1,890. Ella giró la cabeza lentamente como si pudiera sentir mi mirada. Me encontró en la pared del fondo y sonrió. Era una sonrisa pequeña, privada, solo para mí. El tipo de sonrisa que dice, sé exactamente lo que acabo de hacer y no hay nada en el mundo que puedas hacer al respecto. Luego levantó su teléfono, lo inclinó 45 grados y fingió tomarse una selfie. Pero yo sabía que me estaba filmando, de pie bajo el letrero rojo de salida en el fondo, donde yo pertenecía. Mi nombre es Sarah Evans, tengo 44 años. Y durante 18 años, tuve 2 trabajos para que mi hijo Michael pudiera sentarse en una primera fila en algún lugar que importara. Quiero contarles sobre esos 18 años antes de contarles lo que sucedió después. Porque si no entienden los 18 años, no entenderán por qué no salí de ese auditorio cuando ella hizo eso. Pensarán que fui débil. No fui débil, fui estratégica. Pero lo estratégico se parece mucho a lo débil desde fuera, y esa es parte de lo que esperaban. David y yo nos casamos cuando yo tenía 25 años. Michael nació cuando yo tenía 26. David era un oficial de préstamos junior en un banco regional en esos días, ganando $52,000 al año y persiguiendo cada cosa brillante que prometía hacerle ganar más. Cuando Michael tenía 6 años, David llegó a casa un martes de marzo y me dijo que yo le había quedado pequeña. Esa fue la palabra que usó, quedado pequeña, como si fuera un suéter. Había conocido a una asistente legal en su bufete. Iba a solicitar el divorcio. Necesitaba la casa. ¿Podría encontrar otro lugar para vivir? Sería generoso con la manutención de los hijos. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Michael esa noche. Sostenía su pijama de Spider-Man y trataba de entender por qué mamá estaba sentada en el suelo de la cocina llorando en un trapo de cocina. Lo levanté. Le dije que íbamos a una aventura. Dormimos en el apartamento de mi hermana Claire durante 2 meses. Luego encontré un apartamento de una habitación en la calle Lincoln, encima de un restaurante vietnamita. El alquiler era de $725 al mes. La calefacción era inestable. La puerta del baño no cerraba del todo. Pero Michael tenía su propia cama en la habitación y yo dormía en el sofá cama y comíamos mucho arroz. La manutención de hijos de David nunca fue exactamente lo que ordenó la corte. Siempre tenía una razón, un trimestre malo, un nuevo pago de coche, un problema de flujo de caja. Cuando intenté llevarlo de nuevo a la corte, su nueva esposa, no Chloe, esta fue su segunda esposa, una mujer llamada Tracy que duró 3 años, inundó al secretario del Tribunal de Familia con papeleo hasta que el juez se cansó de todos nosotros y nos dijo que lo resolviéramos. Así que lo resolví. Trabajé en el turno de 5:00 a.m. a 1:00 p.m., limpiando salas de examen en la Clínica de Medicina Familiar Henderson, 6 días a la semana. Luego, llegaba a casa, recogía a Michael del cuidado después de la escuela, le daba de comer, hacía la tarea con él, lo acostaba, y de 9:00 p.m. a alrededor de las 2 o 3:00 a.m., cosía. Había aceptado arreglos de un sastre llamado Señor Pham, que dirigía la tintorería a 2 cuadras de distancia. Me pagaba en efectivo, $4 por un dobladillo, $7 por una cremallera, $20 por un arreglo completo de traje. En una buena semana, ganaba 180 extras. En una gran semana, 250. La temporada de bodas siempre era la mejor. Junio, julio, agosto. Las novias pagaban más. Las novias pagaban propinas. No me tomé unas vacaciones de verdad en 12 años. Fui a una boda, la de mi hermana Claire, y yo misma cosí los vestidos de dama de honor. Michael nunca se quedó sin nada que importara.
Se quedó sin cosas que no importaban. Nunca tuvo una chaqueta North Face. Nunca tuvo unos Air Jordans. Tuvo ropa limpia que yo había arreglado para que le quedara bien y libros de la biblioteca y una madre que se presentaba. Leía a un nivel de 6º grado en 2º grado, haciendo preálgebra en 4º. La doctora Linda Park, pediatra de la clínica Henderson, con 22 años de práctica, entrenada en Johns Hopkins, el tipo de mujer que se da cuenta de las cosas, me dijo cuando Michael tenía 9 años: Sara, tu hijo es superdotado. No dejes que la escuela pública lo estanque. No dejé que lo estancara. Lo llevé a una escuela secundaria Magnet a 40 minutos de distancia en coche. Lo llevé a un programa de verano STEM en el colegio comunitario. Lo llevé a reuniones de robótica en el sótano de una iglesia y a una competencia estatal de matemáticas en un Toyota prestado que se sobrecalentó 2 veces en la carretera. David asistió a 2 de esos eventos. En 12 años vino a la ceremonia de premios en 6º grado donde Michael ganó la Feria Regional de Ciencias. Se tomó una foto con Michael sosteniendo el trofeo. La publicó en Facebook. La descripción era: muy orgulloso de mi hijo. Obtuvo 147 me gusta. Vino a la graduación de 8º grado de Michael. Trajo a Tracy. Se fueron después de las fotos. Vino al banquete de premios de último año el mes pasado con Chloe, su tercera esposa para entonces. Y Chloe tuvo una discusión en voz baja con el profesor de cálculo de Michael sobre si se le permitía sentarse en la mesa familiar. No se le permitía. Era una mesa para 5 personas y éramos 5. Ese es David, un padre en fotografías, un hombre que venía por los aplausos. Se perdió las fiebres de 103 grados. Se perdió las lágrimas de cálculo AP de las 2 de la mañana. Se perdió la noche que Michael regresó a casa de la escuela secundaria con un ojo morado porque un niño llamado Tyler lo había llamado niño de asistencia social en el pasillo. Y Michael, de 1,62 de altura en ese momento, había golpeado primero. Se perdió todo eso. Yo no me perdí nada de eso. Por eso estaba parada debajo del letrero de salida. Por eso no estaba. A pesar de la discreta insistencia de mi hermana Claire, iba a arrastrar a Chloe fuera de ese auditorio por su vestido azul cobalto. Porque si perdía los estribos, si les daba un segundo de una escena para filmar, 18 años de haber sido la persona estable serían borrados en 15 segundos de YouTube. No había sobrevivido 18 años para hacer el chiste de la historia de Instagram de Chloe. Así que me quedé bajo la luz roja, y respiré y esperé. Aquí está la cosa sobre Chloe. Ella no solo apareció en la graduación y robó un asiento. El asiento fue el último movimiento en un juego mucho más largo. Llevaba 2 años observándola jugar. David se casó con ella en octubre, 18 meses antes, en una boda de $90,000 en Napa, a la que Michael no fue invitado. David le dijo a Michael que era solo para adultos. Había, según las fotos, otros 3 adolescentes allí. La luna de miel fue en Italia. Chloe publicó 72 fotos. Lo sé porque Claire las contó. Chloe tenía 26 años en la boda. Ahora tiene 28. Es lo que las revistas llaman una exmodelo, lo que en su caso significaba 2 catálogos de grandes almacenes y un comercial de concesionario de coches regional y lo que Michael llama una creadora de contenido, lo que significa que tiene 84,000 seguidores en Instagram y un TikTok donde publica sobre ser madrastra de un adolescente. Sí, ha publicado sobre Michael sin su consentimiento. La primera vez que sucedió fue hace aproximadamente 1 año. Michael regresó a casa de un fin de semana en casa de David con una mirada extraña en su rostro y me mostró la publicación. Era una foto de Chloe perfectamente iluminada con Michael en un enfoque suave en el fondo haciendo la tarea en la isla de la cocina. El pie de foto. La vida de una mamá extra. Él no dice mucho, pero yo lo veo. La vida de una madrastra. Mamá extra. Michael no le había dicho nada en todo el fin de semana, excepto: por favor, pásame la sal y gracias por la cena. Le dije que le pidiera amablemente que la quitara. No la quitó. En cambio, publicó una continuación sobre los desafíos de las familias reconstituidas cuando las madres biológicas tienen límites. Consiguió un contrato de marca por ello, una compañía de té. Llamé a Janet Morales, la abogada de derecho familiar que había llevado mi divorcio. Janet tiene 58 años, 26 años en el colegio de abogados. El tipo de mujer que lleva las gafas de lectura en una cadena y llama a todo el mundo cariño. Sara, dijo, cariño, Michael tiene 17 años. En nuestro estado, un menor de 14 años o más tiene derecho a solicitar un cese y desista por el uso comercial no autorizado de su imagen. Que le escriba una carta a Chloe, que me ponga en copia. No demandaremos. Solo necesitamos que sepa que, ya sabes, Michael escribió la carta. Él puso en copia a Janet. Chloe eliminó las publicaciones. Sin embargo, no me perdonó. Quiero dejar una cosa clara. Nunca había conocido a Chloe en persona hasta ese momento. Siempre había sido educada con ella en todas las conversaciones que había tenido con Michael. Le había dicho que probablemente estaba haciendo lo mejor que podía. Le había dicho que fuera respetuoso en casa de su padre. También le había dicho que no tenía que llamarla mamá. La carta de Janet fue la primera vez, creo, que Chloe entendió que yo era un problema. Después de eso, empezaron las pequeñas cosas.
el número de teléfono que misteriosamente dejó de entregar mis mensajes de texto a Michael cuando estaba en casa de David. Chloe me había bloqueado del Wi-Fi de David. Los eventos escolares que me decían que se habían reprogramado no lo estaban. La tarjeta del Día de la Madre de Michael, que llegó 2 semanas tarde, con un sello postal de un pueblo a 300 millas de distancia. Chloe la había llevado accidentalmente en un viaje de negocios. El depósito perdido de matrícula para el programa de enriquecimiento de verano de Michael, $400, que David había acordado pagar y que Chloe había olvidado enviar por correo hasta que conduje a casa de David a las 9:00 p.m. y le pedí el cheque en persona con Claire como testigo. Janet abrió un expediente. Lo llamó la carpeta Chloe. Para cuando llegó la graduación, la carpeta Chloe tenía 81 páginas. Necesito contarte sobre la mañana de la graduación. Me desperté a las 5:30 a.m. No pude dormir. Había planchado mi vestido la noche anterior, un vestido azul marino acampanado que había comprado en un Macy's Outlet por $89 y que yo misma había ajustado para que me quedara bien. Y había pulido mi único par de zapatos de tacón negros. Michael ya estaba levantado. Estaba en la cocina con su birrete y toga, comiendo cereal y leyendo algo en su computadora portátil. «Mamá», dijo sin levantar la vista, «necesito que estés en la escuela a las 8:30. No llegues tarde. Nunca llego tarde. Lo sé, pero hoy no llegues tarde». Me miró. Sus ojos, los ojos de David, pero más amables, siempre más amables, contenían algo que no podía descifrar. «Te amo», dijo. «Yo también te amo, cariño». «No, mamá. Quiero decir, te amo por todo. Sé lo que hiciste». Me senté a la mesa de la cocina. No me esperaba esto. Normalmente no tenía este tipo de charlas. «Michael, no llores, mamá». «Todavía no. Hoy será un buen día». No lloré. Tomé mi café. Lo llevé a la escuela a las 8:15. Me abrazó en el estacionamiento y dijo, «Primera fila, segundo desde el pasillo. Te lo guardé para ti y la tía Claire». Señaló su birrete. Había escrito algo en la parte superior con un rotulador de pintura blanca. No pude leerlo desde abajo. «¿Qué dice?», pregunté. Él sonrió. «Ya verás». Conduje a casa. Recogí a Claire. Regresamos a las 9:45. Cuando llegamos a las puertas del auditorio, algo ya andaba mal. Lo sentí antes de verlo. Claire también lo sintió. Claire fue maestra de jardín de infantes durante 15 años, antes de convertirse en subdirectora. Tiene un radar para los problemas. Me agarró del brazo. «Sara», dijo, «¿por qué está el coche de David en el lugar de discapacitados?» Era un Range Rover negro, sin identificación. Y añadió, «¿Por qué nos está filmando Chloe a través del parabrisas?» Ella lo estaba. Chloe estaba sentada en el asiento del conductor del Range Rover. Teléfono en alto, objetivo apuntando directamente a nosotros mientras caminábamos desde el estacionamiento hasta las puertas del auditorio. Saludé. Me obligué a saludar. Ella no me devolvió el saludo. Entramos. El auditorio tenía capacidad para unas 600 personas. La clase que se graduaba era de 218 estudiantes. Los asientos estaban reservados para la familia. 2 asientos por graduado en las primeras 4 filas, más en la parte de atrás. Fila B, asientos 4 y 5. Esos éramos Claire y yo. Bajamos por el pasillo central. Sentí que la gente nos miraba. No soy ingenua sobre lo que la gente ve cuando me mira. Una mujer de 44 años con un vestido azul marino de $89, con el pelo que me había cortado la noche anterior. Claire a mi lado, con el único blazer que tenía, sosteniendo la cámara que le había pedido prestada al señor Pham de la tintorería. Llegamos a la fila B. Los asientos estaban ocupados. David estaba en el asiento 5. Chloe estaba en el asiento 4. Las tarjetas con los nombres que Michael había puesto. Lo había visto hacerlo a las 8:47. Se habían ido. Las sillas tenían tarjetas diferentes. David Evans. Chloe Evans. Me quedé allí un segundo. «David», dije. Él levantó la vista. Su cara hizo esa cosa que hace cuando lo atrapan. Una especie de microtemblor. Instantáneamente suprimido. «Sara». «Hola». «Sí, hubo una confusión. Chloe habló con la escuela. Nos subieron aquí. Esos eran mis asientos». Chloe no levantó la vista. Estaba revisando su teléfono. «Cariño», dijo, sin mirarme todavía. Su madre puede verlo desde atrás. Ya debería estar acostumbrada. Luego se rió. Fue una risa que escucharé en mi cabeza por el resto de mi vida. Ligera, casi musical. La risa de una mujer a la que nunca en su vida le han dicho que no. David no dijo ni una palabra. Ni siquiera me miró. Miró su programa. La mano de Claire me rodeó el brazo como una tenaza. Pude sentirla temblar de rabia. «Sara», dijo en voz baja, lo suficientemente baja como para que la fila de detrás no pudiera oír. «Déjame arrastrarla por el pelo ahora mismo. Lo haré. Pagaré cualquier consecuencia». «Claire». «No». «Sara, ella te robó el asiento en la graduación de tu hijo. Hoy no. No arruines esto para Michael». Sentí que el bedel, Brandon, aparecía a mi lado. Había estado observando desde el pasillo lateral. «Señora, lo siento. Los asientos de adelante ya están ocupados. Tendrá que permanecer ahí atrás».
Señaló la pared del fondo, debajo del zumbante letrero rojo de salida. Miré a Chloe. Ella levantó la vista, me guiñó un ojo, y quiero que recuerden esa parte. Ella me guiñó un ojo. Luego levantó su teléfono y lo inclinó en un ángulo de 45 degrees y fingió tomarse una selfie, filmándome. Dejé que Brandon me llevara de vuelta al letrero de salida. Me quedé allí. No lloré. Claire no dejó de temblar durante 30 minutos. No supe que Michael era el orador valedictorian hasta que el director dijo su nombre. Él no me lo había dicho. No me lo había dicho porque me enteraría más tarde. Estaba tratando de asegurarse de que el discurso que había estado planeando durante 3 semanas llegara limpiamente con el máximo efecto. Y no quería que yo me pusiera nerviosa. Y no quería que nadie en nuestro círculo familiar filtrara ni una sola palabra de lo que pretendía hacer. Así que cuando el director, un hombre llamado Dr. Marcus Reyes, con 12 años en el distrito, el tipo de administrador que realmente conoce a sus estudiantes, se acercó al micrófono y dijo: «Es un honor para mí presentar al orador valedictorian de la clase de 2026, Michael Evans». Mis rodillas en realidad flaquearon. Claire me atrapó. Tuve que agarrarme a la pared. La sala estalló en aplausos. 600 personas de pie. Los compañeros de clase de Michael golpeando con los pies. Una maestra que no conocía. Una mujer con una blusa amarilla cubriéndose la boca de alegría. David se levantó. Se levantó primero. Aplaudió fuerte. Su pecho se hinchó. Su cara se iluminó como la de un hombre que recibe un honor personal. Chloe se puso de pie junto a él, teléfono en mano, grabando. Grabando para sus seguidores. Grabando para el acuerdo de marca que sin duda conseguiría con esto. Mi hijastro, el orador valedictorian. Y la observé inclinar la cámara lejos de mí, lejos de la pared del fondo, lejos de la verdadera madre del chico en el podio. Michael subió los escalones. No miró a su padre, no miró a Chloe, miró directamente hacia atrás, pasando a 600 personas, directamente a mí bajo el letrero rojo de salida, y sus ojos, los ojos de Michael, que yo conocía desde que se abrieron por primera vez en una habitación de hospital en 2008, se volvieron fríos. No tristes, no enojados, fríos. Dijo su discurso en el podio. Lo miró, lo recogió, lo dobló por la mitad, lo dobló de nuevo, lo deslizó en el bolsillo interior de su toga. 600 personas se quedaron completamente inmóviles. El doctor Reyes, detrás de él en el escenario, dio un pequeño paso hacia adelante. La vicedirectora se llevó la mano al pecho. Un maestro en la primera fila, el señor Sullivan, inglés de AP, el que había escrito las recomendaciones universitarias de Michael, en realidad dejó caer su programa. Michael se inclinó hacia el micrófono. Su voz era baja, tranquila, firme. Tenía un discurso preparado. Era sobre la gratitud, sobre el futuro. Hizo una pausa. No voy a dar ese discurso. La sala, quiero que entiendan esto, no respiró. Chloe bajó lentamente su teléfono. Los hombros de David se tensaron. Iba a agradecer a las personas que me trajeron aquí, a los maestros, a los entrenadores, a mi familia. Sus ojos se dirigieron solo una vez a Chloe. Pero esta mañana, alguien en este auditorio hizo algo que no perdonaré. El rostro de Chloe cambió. Quiero describir esto con mucho cuidado porque quiero que lo vean como yo lo vi desde la pared del fondo. Su sonrisa no desapareció. Se resquebrajó. Permaneció en su rostro, congelada. Pero los músculos de debajo dejaron de sostenerla. Se convirtió en una sonrisa dibujada en un cadáver. David giró en su asiento lentamente como un hombre cuyo cinturón de seguridad se ha atascado. Michael, articuló. Michael no lo vio o fingió no verlo. Señaló, no hacia atrás, no hacia mí. Señaló directamente a Chloe. 1 millar de cabezas. En realidad, conté después. Unas 600 cabezas. Más los maestros. Más la junta escolar. Más el periódico local. Más el padre que resultó ser miembro del comité de comunicaciones de la junta escolar. Se giraron en una lenta oleada. Los teléfonos se levantaron. Quiero ser muy específica. Los teléfonos se levantaron al unísono como una bandada de estorninos. «Te sientas en ese asiento», dijo Michael. «¿Y crees que nadie vio lo que hiciste? ¿Crees que el dinero de mi padre te hace intocable?» Chloe agarró el brazo de David. Pude ver sus nudillos ponerse blancos desde 20 filas atrás. «Haz algo», siseó. El micrófono del podio lo captó débilmente, pero lo captó. David no se movió. David no pudo moverse. Conozco a David Evans desde hace 20 años. Estuve casada con él durante 9. Lo he visto en todo tipo de crisis que puede tener un hombre de poca monta. Y en 20 años nunca he visto a David Evans lucir como lucía en ese segundo. Parecía un hombre viendo su propio funeral. La voz de Michael bajó aún más. «Antes de aceptar este diploma, voy a decir a cada persona en esta sala exactamente quién eres y exactamente lo que le hiciste a mi madre esta mañana». Metió la mano en el bolsillo interior de su toga. No sacó el discurso. Sacó un trozo de cartulina blanca doblado con mi nombre, Sarah Evans, escrito con su cuidado Sharpie azul, arrancado por la mitad. Lo sostuvo ante el micrófono, la cámara aérea del auditorio. Estaban transmitiendo la ceremonia en vivo porque es 2026 y todas las graduaciones están en YouTube. Se hizo un zoom sobre la tarjeta rota. «Tengo las grabaciones de seguridad», dijo Michael. «Tengo los mensajes de texto. Tengo los recibos». La boca de Chloe se abrió. El rostro de David se puso gris. Michael se inclinó más hacia el micrófono y en unos 30 segundos,
Todo este auditorio sabrá exactamente por qué la nueva esposa de mi padre está a punto de perderlo todo. Aquí está lo que Michael sabía. Lo sabía porque Michael, mi brillante y cuidadoso hijo de 18 años, había pasado 6 semanas preparándose discretamente para la posibilidad de que algo exactamente así pudiera suceder. Lo sabía porque Janet Morales, mi abogada, la mujer que había construido la carpeta Chloe de 81 páginas, 2 meses antes había sentado a Michael y le había dicho: «Cariño, tu madrastra está escalando, prepárate». Lo sabía porque la mañana de la graduación a las 8:47 am, she había entrado al auditorio, había colocado 2 tarjetas con nombres en la fila B, asientos 4 y 5, había salido, y luego inmediatamente se había vuelto y había observado desde la puerta del escenario lo que sucedería después. Lo que sucedió después, en la cámara de seguridad interior del auditorio, a la que Michael, como presidente saliente del comité técnico del cuerpo estudiantil, tenía acceso a través del armario de sistemas de medios de la escuela, fue esto. A las 8:52 am, a Chloe Evans entró sola al auditorio. Caminó con su vestido azul cobalto directamente a la fila. Miró las 2 tarjetas con nombres. Recogió la tarjeta que decía Sarah Evans. La rasgó por la mitad. Dejó caer ambas mitades al suelo. Recogió la segunda tarjeta, Claire Cooper, y también la rasgó por la mitad. Luego sacó 2 tarjetas nuevas de su bolso, preimpresas. David Evans, Chloe Evans. Las colocó en las sillas. Se tomó una selfie con las sillas. Luego salió. Todo estaba grabado. Michael tenía una copia. Pero eso no era lo peor que tenía. Lo peor que tenía eran los mensajes de texto. Los mensajes de texto eran entre Chloe y Brandon. Sí, Brandon, el acomodador de 19 años con la pajarita de clip. Brandon, resultó, trabajaba en el club de campo donde David y Chloe eran miembros. Brandon, resultó, le había prometido a Chloe 500 rollers, enviados por Venmo a las 7:14 de esa mañana, para manejar la situación de los asientos discretamente, especialmente en lo que respecta a la exesposa. Michael tenía capturas de pantalla, tenía el recibo de Venmo. De hecho, se acercó a Brandon durante la procesión y le informó discretamente que el abogado de Michael estaba a punto de llamar al gerente de Brandon y que si Brandon quería conservar su trabajo, su aceptación universitaria y su historial limpio, diría la verdad a cualquiera que preguntara. Brandon, aterrorizado, había entregado el resto del hilo de mensajes de texto. El hilo de mensajes de texto contenía, entre otras cosas, a Chloe escribiendo: «Solo asegúrate de que se quede atrás. Quiero que la humillen. Necesita ver quién realmente pertenece allí». Eso fue a las 7:11 am, 3 minutos antes de que le enviara el dinero por Venmo. Michael, al final, no leyó todo eso en voz alta. No tuvo que hacerlo. Sostuvo la tarjeta con el nombre rasgado. Dijo al micrófono: «Mi madre trabajó en 2 empleos durante 18 años para enviarme a esta escuela. Limpiaba salas de examen a las 5:00 am y cosía vestidos de novia hasta las 3:00 am. No se perdió ni una conferencia de padres y maestros, ni una en 12 años. Su voz se quebró solo una vez. Luego se estabilizó. Soy orador valedictorian gracias a ella, no a mi padre, no a su esposa. Ella señaló hacia atrás, hacia mí. 600 personas se dieron la vuelta. Sentí cada par de ojos. Sentí el calor de los teléfonos levantándose. No me moví. Me quedé bajo la luz roja y los dejé mirar. La voz de Michael volvió, ahora más dura. Hace 2 horas, la esposa de mi padre le pagó a un acomodador 500 dólares para humillar a mi madre frente a toda esta ceremonia. Arrancó el nombre de mi madre de su asiento. Ha sido grabada haciéndolo. Tengo las grabaciones de seguridad en mi bolsillo. Tengo los mensajes de texto. Tengo el Venmo. Tengo los recibos. Sacó un sobre de manila de debajo del podio. Lo puso en el atril. Esto va a mi abogado en... Miró el reloj en la parte de atrás de la sala. En aproximadamente 1 hora, junto con todo lo demás que el abogado de mi madre ha estado recolectando sobre esta mujer durante los últimos 2 años. Chloe se levantó. Se levantó tan rápido que su silla se volcó. Agarró su bolso. Comenzó a moverse hacia el pasillo. Fue entonces cuando el doctor Reyes, el director, 12 años en el distrito, recordarán, el tipo de administrador que realmente conoce a sus estudiantes, asintió discretamente a un hombre al lado del escenario. El hombre era el oficial Daniel Wu, de los oficiales de recursos escolares, 14 años en la fuerza, 1,88 de estatura, fornido como una pared. El oficial Wu había estado en la puerta lateral durante toda la ceremonia. Se movió muy suavemente hacia el pasillo central. No tocó a Chloe. Solo se quedó allí parado. Chloe se detuvo. David finalmente se volvió y me miró durante 1 segundo. 18 años de 1 segundo. Su rostro era el rostro de un hombre que acababa de darse cuenta de que la larga estafa que había estado ejecutando consigo mismo, la historia en la que era un padre exitoso, un buen proveedor, un hombre rodeado de mujeres que lo adoraban, se había derrumbado frente a 600 testigos. Me miró como si quisiera que hiciera algo. No hice nada. Solo me quedé allí debajo de la luz roja. Michael se inclinó hacia el micrófono. Quiero terminar diciendo una cosa. Miró a su padre. Papá, te amo. Siempre lo haré, pero no has sido un padre para mí. Has sido una cara en las fotografías. El auditorio se había quedado tan en silencio que pude escuchar los ventiladores. Mi madre me crió,
Mi madre y cualquiera en esta sala que haya estado llamando a esa mujer. Hizo un breve gesto hacia Chloe, ahora atrapada entre su silla volcada y el oficial Wu. Mi madrastra o mi mamá extra, o cualquiera de los nombres que ha puesto en sus subtítulos de Instagram, puede parar. Ella no es mi familia. Nunca ha sido mi familia. Y después de hoy, tampoco estará en la familia de mi padre. Se quitó la birreta. La pintura blanca del marcador sobre su birreta finalmente se hizo visible para la sala. Decía, con las cuidadosas letras de imprenta de Michael: Gracias, mamá. Fila 2 o fila 22. Siempre eres primera fila para mí. El auditorio estalló. Nunca en mi vida había oído un sonido como el que salió de esa sala. 600 personas de pie, golpeando con los pies, vitoreando. Toda la clase graduada gritando. El señor Sullivan de inglés IP llorando en su programa. El doctor Reyes abrazando a la subdirectora. El oficial Wu, con los brazos cruzados, permitiéndose la más pequeña sonrisa posible. Claire estaba sollozando y riendo al mismo tiempo, como cuando algo se ha roto dentro de ti, que ha estado encerrado durante mucho tiempo. Yo no estaba llorando. Quiero que lo sepan. Estaba parada bajo el letrero rojo de salida y no estaba llorando. Y estaba mirando a mi hijo en el escenario y pensaba una cosa. Lo logré. Lo logramos. Él está bien. El resto de la ceremonia fue un borrón. Michael aceptó su diploma. El doctor Reyes le estrechó la mano y le dijo algo al oído que hizo reír a Michael. La clase que se graduaba desfiló fuera del escenario. La audiencia se dispersó. Chloe fue acompañada por el oficial Wu a una oficina lateral. Ella, supe más tarde, se quedaría allí sola durante unos 90 minutos mientras David discutía por teléfono con el abogado de la escuela. David no vino a buscarme. David, resultó, no me hablaría directamente durante otros 4 meses. Eso estaba bien. No tenía nada que decirle. Quiero darles las secuelas en el orden en que ocurrieron. El video del discurso de Michael se subió a la transmisión en vivo de la escuela sin editar, antes de que nadie se diera cuenta de lo que había sucedido. Se descargó aproximadamente 11,000 veces en la primera hora. Para esa noche, había sido republicado en TikTok X, Instagram y YouTube con descripciones como valedictorian y madrastra en transmisión en vivo. Y, este chico acaba de ganar su diploma 2 veces. A la mañana siguiente, el video tenía 4.2 millones de visitas. Al final de la semana, 38 millones. La cuenta de Instagram de Chloe, 84,000 seguidores, fue eliminada en 3 días. No por ella, por Instagram. Después de que cada marca con la que tenía una asociación se retirara públicamente y cada sección de comentarios en cada publicación antigua que había hecho se convirtiera en un referéndum sobre lo que había hecho. La compañía de té que le había pagado por la publicación de Mamá Extra emitió un comunicado. Un programa matutino nacional solicitó una entrevista con Michael. Él la rechazó. Una reportera del periódico local, una mujer llamada Carla Esposito, que había estado cubriendo el distrito escolar durante 16 años, llamó a mi puerta 3 días después de la graduación. Preguntó muy respetuosamente si quería comentar. Dije, mi hijo dijo todo lo que necesitaba que dijera. Ella lo escribió como su frase final. David solicitó el divorcio de Chloe 7 semanas después. Los motivos, me dicen, incluían un pequeño detalle que Janet Morales había descubierto mientras construía la carpeta de Chloe. Chloe, en los 18 meses de su matrimonio, había estado desviando silenciosamente dinero de una cuenta conjunta a una cuenta personal de Venmo y una aplicación de efectivo personal. El total, cuando la contadora forense, una mujer llamada Priya Cpa, con 20 años de experiencia en investigación de fraude financiero, la mujer que Janet contrató la semana después de la graduación, terminó la auditoría, ascendió a $140,300. David, el asesor financiero, no se había dado cuenta. Quiero que piensen en eso. David, que había estado tan preocupado por su flujo de caja que había estafado la manutención de su hijo durante 12 años, había estado perdiendo $147,000 a una mujer que los había gastado en vestidos, en un brazalete Cartier de $42,000 y en una serie de retiros de bienestar que resultaron ser fines de semana en Miami, con un entrenador personal llamado Caleb. El divorcio fue feo. El acuerdo fue más feo. Chloe no obtuvo nada. El acuerdo prenupcial que David había insistido en que su abogado recomendara en contra de la ruidosa protesta de Chloe se mantuvo perfectamente. Ella se mudó de su casa en agosto. No sé dónde está ahora. No me importa. El distrito escolar emitió un comunicado en el que decía que el bedel, Brandon, había sido relevado de su cargo y ya no era bienvenido en la propiedad escolar. Su universidad había sido notificada. Él, para su crédito, le había escrito a Michael una disculpa manuscrita de 4 páginas. Michael la aceptó. Incluso, finalmente le respondió, es un buen chico, mi hijo, es mejor persona que yo. 3 meses después de la graduación, Michael comenzó en el MIT con una beca completa. Yo misma lo llevé en un Honda Accord de 2014 con 156,000 millas. Lo ayudé a desempacar. Conocí a su compañero de cuarto. Lloré en el estacionamiento de un Dunkin' Donuts, mientras regresaba a casa sola durante unos 20 minutos. Me llama todos los domingos a las 7:00 p.m. A veces Claire está en casa y lo ponemos en altavoz, y los 3 cenamos juntos por teléfono, como solíamos hacer cuando vivíamos encima del restaurante vietnamita, y la calefacción era poco fiable.
Todavía trabajo en la clínica Henderson, aunque dejé de coser por la noche hace aproximadamente un año. Duermo más ahora. La doctora Park, con 22 años de práctica, recordarán, se dio cuenta. Me dijo que me veía más joven. Me dijo que mis hombros habían bajado. Yo no sabía que mis hombros habían estado levantados. A veces pienso en Chloe, menos de lo que solía hacerlo. Pienso en el momento en que me guiñó un ojo desde la fila B. Pienso en cómo, por ese segundo, realmente creyó que había ganado. Pienso en David, a quien probablemente veré 2 veces al año por el resto de mi vida en la graduación universitaria de Michael, en la boda de Michael, si es que hay una, y quien pasará esas ocasiones tratando de fingir que nada de esto sucedió. Pero sobre todo pienso en mi hijo. Pienso en el momento en que me miró desde el podio con ojos fríos. Y me di cuenta, con una sacudida que sentiré hasta el día de mi muerte, de que el niño tranquilo, cuidadoso y amable que había llevado por las escaleras de un apartamento encima de un restaurante vietnamita, se había convertido en un joven que podía nivelar una sala de 600 personas con un trozo de papel doblado. Pienso en la birreta que llevaba en el escenario. Fila 2 o fila 22. Siempre eres primera fila para mí. Pienso en eso y no lloro. Aprendí hace mucho tiempo a no llorar por las cosas buenas. Guardo el llanto para las malas y no ha habido ninguna de esas en mucho tiempo. Pienso en algo que Michael me dijo en el coche de camino al MIT. Llevábamos unas 3 horas. Había estado callado durante mucho tiempo. Luego dijo sin mirarme: «Mamá, quiero que sepas algo». Claro, sabía lo de que Chloe le pagaría al acomodador antes de que lo hiciera. Giré la cabeza lentamente. ¿Qué? Brandon estaba en mi clase de AP. Me envió un mensaje de texto a las 7:12 de esa mañana. Pensó que era divertido. Pensó que querría saber lo que le estaba ofreciendo la esposa de mi padre. Lo miré fijamente. «Michael», le dije, «dile que tome el dinero». ¿Le dijiste que tomara el dinero? Le dije que tomara el dinero, que hiciera exactamente lo que ella pidió, y luego que me reenviara todo el hilo, incluyendo el Venmo. Michael, ella lo iba a hacer de todos modos, mamá. Con o sin él. Solo me aseguré de que quedara grabado. Tuve que parar el coche. Me detuve en un área de descanso y me quedé sentada allí durante 1 minuto completo mirando el volante. Y entonces miré a mi hijo de 18 años, de camino al MIT, y empecé a reír, no porque fuera gracioso, sino porque me di cuenta en ese momento de que el niño que había criado con arroz y libros de la biblioteca y cálculo a las 2 de la madrugada, al final, no me había necesitado para protegerlo. Había pasado 18 años enseñándole a ser cuidadoso, a ser tranquilo, a ser estratégico, a esperar. Él había estado escuchando todo el tiempo. Y cuando llegó el momento en que la esposa de su padre le sonrió a su madre desde la fila B y le arrancó el nombre a la mitad, no había entrado en pánico. Había tendido la trampa. La había cebado él mismo y había esperado a que ella cayera en ella. Volví a encender el coche. Regresé a la autopista. Dije: «Michael, te amo tanto». Él dijo: «Lo sé, mamá». Luego dijo muy en voz baja, mirando por la ventana a los árboles: «La fila 22 siempre fue suficiente. Simplemente no lo sabían».